Me acompaña en la noche de hoy mi esposa Rosa. Voy a pedirle que se ponga de pie, que todos la conozcan. Mire qué linda que es. También me acompaña este matrimonio, Ezequiel y Abinaín. Pónganse de pie, muchachos, por favor, hermanos de la iglesia. Y el hermano Kevin Mayorga. Kevin, ponte de pie, también está con nosotros, hermano Kevin de la iglesia Oasis. Y bueno, gracias a Dios y al pastor por la invitación, por la confianza de poder compartir con ustedes esta palabra la noche de hoy. Construyendo familias fuertes y firmes. Ese es, edificando familias fuertes y firmes. Es el mensaje de la noche de hoy. La Biblia, hermanos, es el manual de vida que Dios nos dio a todos nosotros para que podamos entender todo lo que necesitamos. En realidad la Biblia contiene toda la información de lo que usted quiera conocer. Ahí lo va a poder encontrar. Y por supuesto que acerca de la familia hay mucho que decir. Hay muchas cosas que hablar, muchos temas de los cuales la Biblia nos hace referencia. Pero la noche de hoy quiero compartirles solamente tres verdades que yo encuentro en la palabra y que también me han servido a mí como una guía, como una dirección cuando se trata de la familia. Mi esposa y yo tenemos 17 años de casados. En el 2000 nos casamos y yo creo que esa fecha fue muy sabia haberla escogido. Casarme con el milenio fue muy importante por una razón. Le voy a decir cuál es, los varones me van a entender plenamente. ¿Sabe cuál es? Nunca se me va a olvidar cuántos años de casado tenemos, porque según el año del milenio esa es la cantidad de tiempo de casados que tenemos, ¿verdad? Entonces esos problemas de que uno dice 15, el otro dice 14, con nosotros no hay problema. Generalmente las mujeres son las que son buenísimas con las fechas, pero los varones casi nunca, ¿verdad?, acertamos con ese tema. Entonces yo tomé la decisión que en el 2000 me iba a casar para que no se me olvidara nunca cuántos años tenía de casado. Ya cumplimos 17 años de casados, pero han sido como 5 minutos. Ha pasado el tiempo como que han sido 5 minutos. Por allá escuchaba a alguien decir esto, decía: yo tengo tantos años de casado, pero para mí han sido como 5 minutos. Pero 5 minutos bajo el agua, dice, porque ya no aguanto, ya quiero salir, ya me ahogo. Ya le pedí permiso a ella para decir estos chistes, así que no hay problema, ¿verdad? Hoy no hay pleito en la casa hoy. Ya ella sabe. El matrimonio es una bendición, la familia es una bendición. Es el plan de Dios para el hombre. Dijo el Señor desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y se inventó a la mujer. Qué bendición más grande la del Señor. Se inventó a la mujer, y con la mujer los hijos, y con los hijos la familia, el núcleo de la sociedad, lo que sostiene al mundo. Hoy en día está siendo muy amenazada de diferentes maneras. Se está planteando una nueva manera de decir que es familia, y ahora casi todo vale. Por eso necesitamos volver al principio, necesitamos volver a la verdad de la palabra, que es el fundamento que Dios estableció. Él fue el inventor, el creador de la familia. Él fue que se le ocurrió que la familia sería el núcleo de todas las cosas, y en torno a la familia gira todo lo demás que la sociedad hace. Y quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Vamos a Salmos capítulo 127, verso 1. Es un clásico cuando se trata de la familia, este versículo. Dice Salmo 127, verso 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando refiere a casa en este versículo, hermanos, tenemos que entender que habla de familia. En realidad, en el Antiguo Testamento, cuando se refería a la familia, hablaba de la casa de Abraham, de la casa de Jacob, de la casa, pero se refiere en realidad a la familia. Entonces podemos decir con toda propiedad que si el Señor no edifica la familia, en vano estamos trabajando nosotros en edificar una familia. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó esto cuando yo me casé con mi esposa y formamos esa familia. Ella venía de 20, ¿cuántos años tenías, amor? 23 años. De 23 años de estar y ser parte de una familia con costumbres distintas a las mías, con historia diferente, con un trasfondo
religioso distinto. Ellos habían sido católicos toda su vida. Yo, por mi parte, toda la vida fui instruido en el Evangelio. Y por supuesto que hubieron ciertos roces al principio, cosas que no se acomodaban. No sabíamos qué íbamos a hacer con los niños, cuándo iban a venir. No teníamos esos planes. Muchos de nosotros nos casamos de esa manera. Y de alguna forma cierto como temor, ¿no? De cómo vamos a hacer para salir adelante como familia. Al inicio fue como dejarnos llevar por el enamoramiento que había entre nosotros dos, pero luego comenzaron a venir las cosas y los retos de la vida que son normales y que a veces uno no los planifica. Y nos aventamos, como muchos se aventaron a la aventura de formar una familia creyendo que la sabíamos toda, pero al final nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Planificamos cosas que no nos salieron como esperábamos y otras que salieron como que sí pensábamos que iban a salir, pero salieron en tiempos distintos a los que pensábamos. Pero cada una de esas cosas que sucedieron fueron formando una ideología, fueron formando una filosofía de familia que hemos venido construyendo durante estos 17 años. Cuando yo conocí a mi esposa, yo andaba fuera de los caminos del Señor y apartado totalmente de la iglesia y de todo lo que me habían enseñado desde niño. Por supuesto que los primeros años fueron complicados en el sentido de que no teníamos idea de qué íbamos a hacer. Estábamos bien jóvenes y no habíamos planificado, la verdad, formar familia, pero nos juntamos y cuando nos vimos estábamos casados y después, al tiempo, los 5 años después de casados, vino la primera niña, Rebeca, que hoy tiene 12 años. Y esos primeros retos y esas primeras cosas, muchas de ellas no las planificamos, no las pensamos. Pero unos 4 o 5 años después de estar juntos, yo sentí la necesidad de volver al Señor. Y todo comenzó a cambiar. Venimos al Señor y cuando el Señor entró en nuestras vidas, el orden de Dios se comenzó a establecer y las cosas comenzaron a tomar sentido. No podemos nosotros comenzar a construir, edificar una casa. No podemos comenzar a construir una familia si el arquitecto y constructor no está presente. Yo no sé nada de construcción, por lo menos sé algunas cositas, pero no soy constructor. Las veces que he intentado hacer eso, me salen ampollas en las manos o me escapo de desmayar, como me pasó una vez en la iglesia. Convocaron el pastor de aquel entonces y dice: hermano, vamos a hacer esto en la iglesia, todos los que quieran venir a apoyar vengan. Y yo me apunté, yo pedí permiso, me fui y cuando llego le digo al maestro de obra: ¿qué hago? Agarre una carreta, me dice, y comience a jalar piedra de allá para acá. Y comienzo yo con las piedras, subo la piedra, jalo una carreta y vengo y boto, y con todo el ánimo del mundo, a la tercera, cuarta casi me desmayo, hermanos. Me dio un golpe de calor, se me bajó la presión y me dice el maestro de obra: ¿qué le pasa? No, todo está bien, le digo, solo que me estoy desmayando. Entonces me dice: tómelo con calma, lo que pasa es que usted no está acostumbrado a estas cosas. Y esa fue mi primera y última experiencia en temas de construcción. Entonces casi no sé nada sobre el tema, ¿verdad? Pero sí sé que un edificio necesita tener a un buen arquitecto, pero no solo un buen arquitecto, sino también a un buen constructor para que se vea bonito y para que quede acabado a como los diseños están planteados. Y la Biblia nos dice aquí claramente que Dios es el arquitecto y es el constructor de la familia. Por eso dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está edificando nuestra familia, estamos edificando en vano. Yo no sé cuántos de ustedes aquí les gusta trabajar para nada. Hasta ahora no conozco a nadie que diga: a mí mi mayor pasión es hacer todo y sin sentido y para que no produzca ningún fruto. Todos estamos tratando de construir una familia, de edificar un legado, dejar hijos que puedan servir a esta nación, que puedan servir a Dios, que puedan amar a Dios apasionadamente. ¿Alguien puede decir amén a eso? Creo que ese es el deseo de todos nosotros, ¿verdad? Pues necesitamos hacer eso tomando en cuenta al constructor y al arquitecto de la familia. Y eso es lo primero que te quiero compartir esta noche. El constructor y arquitecto, el que diseñó la familia, se llama Dios. Y el que la edifica también se llama Dios. Cuando entendemos esto, entendemos que nosotros nada más somos colaboradores. Diga conmigo: colaborador.
O sea, yo ayudo, no soy el que dirijo, yo solamente ayudo, yo solamente participo, colaboro con el diseñador, como el arquitecto, y colaboro con el constructor, el que edifica. Entonces me toca a mí aprender cuál es mi parte. Mi parte en la familia se trata de colaborar con el plan de Dios para mi familia. Y el plan de Dios para nuestra familia se está detallado en la Biblia, claramente. Hoy no podemos tomar cada parte de ese plan porque son muchas las cosas que Dios dice acerca de la familia. Pero lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que no podemos pretender edificar una familia sin tomar en cuenta a Dios, porque el que edifica y el que diseña la familia es Él. Amén, hermanos. Dios debe ser el centro de la familia. Dios es el que sabe para qué la hizo. Él es el que instituyó y el que la diseñó y el que la pensó y el que sabe cómo funciona la familia. Es triste hoy ver que los matrimonios no duran 3, 4, 5 años y la gente se está divorciando. Y eso no solo allá afuera, también dentro de la misma iglesia. Tantos divorcios. La epidemia de muertes de mujeres en manos de sus parejas que está viviendo este país, hermanos, da miedo, es alarmante, yo no sé cómo llamarlo. Ustedes han visto las noticias seguramente, el último caso de este hombre que mató a la esposa y la decapitó, o a la compañera de vida, no sé si estaban casados. Pero estamos viendo esas cosas en la familia hoy, cómo la familia está siendo atacada con tantos frentes, desde tantas maneras, de tantas formas. Y la razón principal de todo eso, ¿sabe cuál es? La razón principal es que hemos decidido edificar solos. Y la Biblia dice claramente que el que edifica solo, el que no cuenta con Dios para edificar su familia, su casa, está edificando en vano. Dígale que está a la par suya: mete a Dios en todo, hermano, para que no edifiques en vano. Bien, entonces podemos decir que la familia necesita ser edificada. La familia es como un edificio. Esa es la imagen que el Señor nos muestra en Salmo 127. Pero en el Nuevo Testamento también Jesús usa una imagen de una casa siendo construida. Y quiero que vaya conmigo ahí a Mateo 7. Vamos a leer el verso 24 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Verso 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras. Yo pregunto esta noche, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan todos claramente? Entonces esto es para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, que edificó su familia sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, que edificó su familia sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo creo que no hay nadie aquí que se haya casado con la intención de divorciarse o con la intención de fracasar en su familia, en la formación de su familia. Yo creo que nadie se casa con esa intención. Todos nos casamos pensando que vamos a ser como dice los cuentos de Disney, ¿verdad? Y fueron felices para siempre. Nos casamos con esa idea de la princesa y del príncipe que se juntan y es aquel romance eterno para siempre. Pero la realidad nos enseña que la vida de familia, la vida matrimonial requiere más que solo romance. Requiere un fundamento sólido. Construir una familia requiere de un fundamento sólido. ¿Sabe usted que el fundamento determina la altura del edificio y determina la fortaleza del edificio? Yo no sé si hay algún ingeniero, arquitecto aquí, ingeniero civil. ¿Nadie? ¿Arquitecto? Así es, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Una de las cosas más caras que existe hacer para un edificio es el fundamento. Ahí es donde uno tiene que meter la mayor cantidad de plata, porque el fundamento es el que va a determinar la fortaleza del edificio.
Allá nosotros estamos construyendo y ustedes también aquí han pasado por una etapa de construcción. Nosotros estamos haciendo un edificio para niños allá. Y cuando comenzamos el proyecto y me dieron los planos y todo lo demás, vamos a comenzar con el fundamento y comenzamos a comprar el hierro y el cemento. Y aquella gente pedía más hierro y más cemento, y más hierro y más cemento, y más hierro y más cemento. Y cuando miro le digo, hermano, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? Me dice, pues las bases para el edificio. Y yo miro que le echan y le echan cemento a esa cosa y nunca miro que terminan. Y se nos fueron como $60,000 en el fundamento. ¿Y sabe qué es lo peor? Ahí estaba el fundamento, pero no se miraba nada. Habíamos metido $60,000 y no se miraban, porque el fundamento casi nunca se ve. Uno mira la estructura, mira la fachada, mira los detalles, mira la pintura, pero no es eso lo más importante. Lo más importante está abajo. Lo más importante es el fundamento. Porque si el fundamento no es lo suficientemente fuerte, ese edificio no puede crecer lo suficientemente alto. Y si nos arriesgamos a hacerlo muy alto, más allá de la capacidad de soporte del fundamento, lo que vamos a tener es un edificio que en cualquier momento nos cae encima. Y muchas veces, muchas familias han estado siendo edificadas en fundamentos de arena y quieren llegar a hacer cosas grandes y a crecer mucho, pero cuando se dan cuenta, lo que sucede es que se les viene encima como una avalancha el edificio que han estado construyendo, porque no se aseguraron de poner un buen fundamento. Y el Señor es lo que está hablando aquí. Dice, el hombre insensato fue aquel que hizo su casa sobre la arena, y cuando vino el viento y vinieron las tempestades, fue grande su ruina. Cuando uno se casa con la idea de que nosotros vamos a ser diferentes a todos los demás, y nuestra familia será muy linda, y nuestros hijos serán preciosos y serán obedientes, y cada vez solo con una seña que le haga va a hacer caso, ¿verdad? Oiga, esos tiempos ahora son bien difíciles. Yo me acuerdo cuando yo era un niño que mi mamá solo me hacía un par de cambios de luces, ¿verdad? Yo ya sabía lo que significaba eso. Y si yo me atrevía a retar eso, yo ya sabía lo que me esperaba en la casa. Los niños hoy en día son diferentes. Mi hijo tiene 4 años, tiene un iPad que la anda rateada, pero todita la pantalla rota por todos lados, porque la agarra y la golpea y hace de todo, pero ahí sigue funcionando el iPad. Y él la agarra y el código y le mete y le baja y le aplica, le instala aplicaciones, le desinstala. 4 años, casi 5 va a cumplir ahora. Y ese chiquitín ya viajó fuera del país, se montó en avión, y yo a los 5 años no llegaba ni conocía el patio de atrás, el final del patio, que me daba miedo ir solo hasta allá atrás. Los retos que estamos enfrentando hoy como padres para formar una familia, edificar una familia, son cada vez más fuertes, más difíciles. Por eso necesitamos a Dios en todo este asunto, hermano. Él es el que sabe cómo funciona, Él es el que edifica, Él es el que diseñó. Él tiene un plan perfecto para tu familia, Él tiene un plan perfecto para mi familia. Yo sé que no dijo amén, pero dentro de usted dice amén, sí, gloria a Dios, yo lo creo. ¿Sí o no? Él tiene un plan, Él tiene un diseño, Él sabe lo que va a hacer. En el Salmo 127 que estábamos leyendo dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima el fruto del vientre. Él te dio a los hijos para formar una familia porque tiene un plan para esa familia. Ser una familia ejemplar, una familia fuerte, una familia firme, eso es lo que necesitamos hoy en día. Hay pocas familias hoy que están siendo ejemplo para otras familias de cómo ser familia en tiempos difíciles y oscuros como los que estamos viviendo. El fundamento tiene que ser Cristo. Si Cristo no es el fundamento de este edificio, va a tambalear. Y cuando vengan las tempestades, porque seguramente van a llegar. Mi esposa y yo, le conté, nos casamos. Los primeros 5 años de matrimonio fueron complicados en cuestiones de acomodarse, de temas económicos y ese tipo de cosas. Pero a nivel personal, a nivel de relación, ella y yo, pues nunca tuvimos un pleito así de que nos agarramos y nos dijimos, y nunca. En 5 años era todo color de rosa, era hermoso, era lindo. 5 años sin pelear, 5 años sin discutir sobre cosas trascendentales ni nada por el estilo. 5 años sin que ella se fuera enojada a la cama y yo enojado a la cama y no nos habláramos. Nunca pasó una cosa como esa. 5 años fueron así. Y por un momento llegamos a pensar que nunca íbamos a tener problemas.
Pero a los 5 años completos vino el primer problema. ¿Sabe cuál fue? La niña, mi hija. Es una bendición, Rebeca. Ya le dije, tiene 12 años ahora. Pero cuando ella nació, el problema comenzó así, vea. Se vino mi mamá a cuidar a Rebeca, porque mi suegra trabajaba en ese entonces y no podía atender a la niña. Entonces acordamos que ella se iba a venir a vivir a la casa por un tiempo mientras la niña crecía. Pues resulta que mi mamá es una mujer de campo, muy humilde, hecha a la antigua, de aquella que le daba tibio a la mujer para que le bajara la leche. Usted ya sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y todas esas cosas, que el niño está empachado, que hay que hacerle esto. Oiga, a mí me hicieron cosas que yo de milagro estoy vivo, ¿verdad? Yo creo que hasta brujería me hicieron. En serio, tuve que pedirle al Señor que me revelara eso y que lo cortar con toda maldición. Porque yo recuerdo que a mí me llevaron donde un señor ahí, nosotros somos del lado de San Rafael del Sur, y me llevaron a Mazachapa. ¿Cuántos conocen Mazachapa? El Sommer. Uy, ¿cuántos conocen el Sommer? Ok. Pero no me llevaron al Sommer, ¿verdad? Me llevaron donde este señor curandero, yo no sé qué hacía. Yo estaba muy pequeñito. Y yo me acuerdo que a mí me hicieron unas cosas todas raras ahí, hermano. Un día tuve que sentar a mi mamá y le dije, dígame si usted me llevó de un brujo. Me dijo, no, no es un brujo, es un curandero y no sé qué. Bueno, para mí sigue siendo lo mismo, así que yo, Señor, corto con esa maldición, ¿verdad? Ya se me olvidó lo que le estaba diciendo, hermano. No se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Viene mi mamá a la casa, solo digo eso para que usted no se le pierda el hilo de lo que le quiero decir. Viene mi mamá a la casa con todas esas historias. Y mi suegra, que ha sido una mujer de ciudad, una mujer acostumbrada a doctores y otras cosas. ¿Cuántos doctores hay aquí a propósito? ¿No hay ni uno? Ay, no puedo hablar mal de ellos entonces. Son bromas. Y mi suegra no creía en nada de esas cosas. Y entonces comenzó el pleito entre las suegras. ¿Usted sabe lo que es eso? 2 suegras en una misma casa. Y yo no sé cómo, hasta ahora no sé cómo nos atrevimos a hacer semejante. Estábamos muy jóvenes. Éramos inexpertos, hermano. Y comenzaron aquellos pleitos, ¿verdad? Y el problema es que no se peleaban entre ellas, sino que mi mamá venía y me decía a mí, y mi suegra iba y le decía a ella, y después nosotros terminábamos peleados. Y entonces en una de esas tuve que sentarme con ella y le digo, mira, no podemos seguir así. La niña es una bendición. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. No puede ser que ahora, después de 5 años que nos hemos llevado tan bien, nace la niña y ahora es motivo de pleito. Entonces le digo, hagamos una cosa, vos te encargas de tu mamá y yo me encargo de la mía. Porque así es como tiene que ser. Amén. Porque hay cosas en la familia que son bien importantes y que tenemos que tomar en cuenta, que se llama la dinámica familiar. Cada familia tiene una dinámica de cómo hacen las cosas. Por ejemplo, en mi familia, no voy a decir la palabra, pero en mi familia nosotros entre hermanos nos tratamos con una palabra bien fuerte. No es ninguna mala palabra, pero es una palabra que no se le dice a cualquier persona, ¿verdad? O porque da a entender que uno es un tonto, por decirlo suavecito. Pero entre nosotros, entre hermanos, mis 2 hermanos y yo, así nos tratábamos. Ella tenía su dinámica familiar, yo tengo mi dinámica familiar. Así era mi familia, así era la de ella. Pero ahora ya no era ni la familia de ella, ni mi familia, sino que ahora era nuestra familia. Teníamos que aprender a desarrollar una dinámica propia de la familia. Y muchas veces para hacer eso hay que cortar el cordón umbilical, porque si no, no se puede, hermanos. Espero que no haya alguna suegra aquí que me quede viendo mal, ¿verdad? Pero si usted es suegro y es suegra y ama a su hijo, lo mejor que usted puede hacer es no meterse en la relación de su hijo. Porque la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, se corta el cordón umbilical para comenzar a formar una dinámica diferente, nueva, de esta nueva familia que están haciendo. Amén. Pero esa nueva familia necesita formar esa dinámica en función de un fundamento, y el fundamento tiene que ser Cristo. Porque dice el Señor aquí, el que oye estas palabras y las hace. La palabra sabemos que es
Cristo hecho carne, Él es el verbo. Amén. Y cuando Él habla de mis palabras, habla de su doctrina. Está terminando el sermón del monte. Lo comenzó en Mateo 5 y está terminándolo. Esas son las últimas palabras que Él dice del sermón del monte. Y en el sermón del monte Jesús habló de todo: de la oración, de la ofrenda, del divorcio, del perdón a los enemigos, de cada cosa que uno necesita para vivir. Jesús habla en el sermón del monte. Ahí está toda la norma, la doctrina. Entonces Jesús está diciendo: lo que ustedes necesitan para edificar una casa fuerte que resista cualquier tormenta es la doctrina de Cristo. Usted necesita la palabra de Dios hecha carne como fundamento de su familia. De lo contrario vas a fracasar. Por fuera puede parecer una familia. Yo conozco muchas familias que por fuera parecen muy lindas. Vienen a la iglesia y levantan sus manos, pero cuando salen de aquí no han llegado al carro cuando ya van peleando. Allá estamos: quiero levantar mis manos. Todo dramatizado, ¿verdad? Porque la unción está sobre mí, dice. Pero cuando salen ya van peleando y se van diciendo de todo. Esa es una casa edificada sobre la arena, pura fachada nada más. Pero cuando venga la prueba, que seguro va a llegar, ahí va a ser la ruina. Nosotros pensábamos que todo iba a ser color de rosa, pero a los 5 años tuvimos el primer golpe. Discusiones, pleitos. Ella se enojó conmigo, yo me enojé con ella. Comencé a ver a mi suegra con ojos diferentes, pero ya le perdoné, ¿verdad? En el amor del Señor. Y tuvimos esas desavenencias. Y después, ¿para qué le cuento? Eso fue como la inauguración. Después, para ir para acá, se volvió una cosa pero seguida, ¿verdad? Cada rato las cosas, las discusiones y esto y lo otro. Y en 17 años, hermanos, viera el montón de pleitos que hemos tenido. Usted no se imagina. ¿Y por qué me quedan viendo así? Me quedan viendo como diciendo por dentro: qué bárbaro este pastor, ¿cómo puede decir eso? Pues es que a todos nos pasa. ¿O soy el único aquí? Y ya me sentí pecador, hermano. Yo creo que mejor cerremos aquí y me voy. Me expuse, fui vulnerable con ustedes y no me acompañaron. Qué bárbaros que son. Todos los que están casados saben de lo que estoy hablando. Hay miles de formas y muchas maneras con las cuales podemos terminar ofendiéndonos. Recuerde esto que le estoy diciendo: si estás edificando sin tomar en cuenta a Dios, estás edificando en vano, porque Dios es el arquitecto y constructor de tu familia. Tú nada más eres un colaborador. Amén. Él es el que dirige. A nosotros lo que nos toca hacer es hacer lo que nos diga el maestro de obra. Como ese que le cuento, ¿se acuerda? Que me dijo: agarre la piedra y tráigala. Bueno, yo estoy haciendo eso con mi familia. Yo agarro la piedra, yo traigo el cemento, pero Él es el que va edificando y dándole forma a mi casa, a eso que yo llamo mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mí mismo. El Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero, que ahí te voy a hablar. Y se fue Jeremías a la casa del alfarero. Dice que cuando llegó, el alfarero estaba haciendo una pieza de barro y le estaba dando vuelta en la rueda y comenzó a darle forma. Pero de repente el alfarero miró que esa pieza de barro como que no le parecía la forma que estaba tomando, y dice que la echó a perder, la deshizo. Y si usted lee detenidamente, el alfarero deshizo la pieza que estaba haciendo y con el mismo barro volvió a hacer otra pieza. Cuando yo me leía eso, decía yo: bueno, soy el barro, ¿verdad? Ya todos sabemos que somos el barro en las manos del alfarero. Pero qué lindo es que el alfarero, a pesar de que muchas veces estamos tomando formas que a él no le agradan, no nos desecha. Porque no dice que agarró el barro y desechó el barro. No, con el mismo barro deshizo la pieza y le comenzó a dar otra forma. A pesar de lo duro y cabezones que somos a veces, Él no nos desecha. Nos sigue dando formas. Porque Él lo que quiere hacer de usted y de mí es una obra perfecta. Lo que Él quiere hacer con tu familia y con la mía es hacer una familia perfecta. ¿Sabe? Como el pintor y como el alfarero, antes de comenzar siquiera a escoger el barro, ya tiene en su mente la idea de cómo va a terminar la pieza. Ya Dios sabe cómo quiere que tu familia sea. Él ya tiene esa imagen bien clara en su mente. Por eso nos toca a nosotros nada más dejarnos moldear. Amén. Colaborar con el arquitecto.
El fundamento es importante porque el fundamento determina cuán alto y cuán grande va a ser el edificio. Y ese fundamento debe ser solamente uno. No puede venir a ponerse otro fundamento. Dice la palabra: cualquiera que venga a poner otro fundamento, deséchenlo. Porque solo hay un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Es la palabra de Dios. Esto que tenemos aquí hecha carne, Jesucristo. Él es el fundamento. Si usted quiere edificar para no ver ruina, edifique en Cristo. Edifique su familia en Cristo. Enséñele a sus hijos, enséñele a su esposa, a usted mismo. Aprendamos todos de que todas las cosas son posibles si Él es el fundamento de nuestras vidas. Si estamos parados sobre un fundamento firme, podremos soportar lo que venga. Nosotros pensábamos ilusamente que nunca íbamos a tener problemas, pero los problemas llegaron. De una u otra manera nos alcanzaron. Después tener una niña pequeñita, siendo jóvenes, sin haber planificado, sin haber ahorrado, porque todos esos errores los cometimos. Las presiones financieras son una de las razones por las cuales las parejas jóvenes se separan, porque se casan al año o antes de casarse. En cuanto se casan, gastan un montón de plata en la boda para quedar bien con todo el mundo, y al final terminan quedando mal con todo el mundo termina hablando mal. Compran casa, compran carro nuevo, se enjaranan, se endeudan porque están seguros que pueden pagar, porque ambos trabajan, pero a los 2 años despiden a uno, despiden al otro, se queda sin trabajo, vienen los hijos, una carga financiera fuerte, hijos ahora de por medio, el problema de la adaptación al inicio. Y olvídese, si hay algún soltero aquí va a decir: yo así no me caso, mejor, ¿verdad? Pero en medio de todas esas cosas, la familia es una bendición. Alguien puede decir amén y dar gracias a Dios por su familia. Uno no escoge la familia donde uno nace, pero sí puede darle forma a la familia que uno crea cuando comienza a caminar con Dios. El terreno en el que estás de pie determina hasta dónde vas a llegar. Y si estás parado en Cristo, tú no tienes límites. Vas a alcanzar todo lo que Dios ha determinado para tu vida. Recuerde esto: Él ya tiene una imagen clara de lo que quiere hacer contigo y con tu familia. Solamente necesitamos colaborar. Ya tenemos el fundamento, tenemos al arquitecto, tenemos al constructor, y Él comienza a construirnos. Pero hace falta una cubierta para ese edificio. La cubierta, el techo. El techo tiene una curiosidad: nos protege de todo lo malo de afuera, mantiene lo limpio adentro, pero aparte de eso le da firmeza a las paredes, las mantiene unidas, ayuda a que las paredes se mantengan unidas, hace parte de ese trabajo. Y quiero que me acompañe a Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 4, verso 8. Primera de Pedro 4, verso 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Si hay algo que la familia necesita, es la cobertura de amor de unos por los otros. Yo pensé cuando me casé que yo amaba a Rosa, pero no la amaba. Me casé sin amarla. Ella no sabía esto, hasta ahora lo estoy oyendo. En serio se lo digo. Yo me casé con ella sin amarla. Nosotros estábamos fuera del Señor, yo tenía años de andar fuera del Señor, ella nunca había sido cristiana. Nos conocimos en una discomóvil, una noche de baile, y todo comenzó bailando. Esa es la historia de nosotros. Así nos conocimos. Estuvimos un año viviendo juntos por la libre. Como al menos del mes de haberla conocido, yo ya estaba viviendo con ella en su casa. Eso fue pero así, rapidísimo. Entonces usted se imagina todas las decisiones que tomamos, ¿verdad? La loquera, o sea, sin pensar nada. Si solo porque el Señor intervino estamos juntos todavía después de 17 años, pero si no, olvides, esto se hubiera acabado rapidísimo. Y digo que me casé sin amarla porque uno piensa que se casa amando a la persona, pero en realidad yo he aprendido en los últimos 17 años que el amor es algo sublime, es algo poderoso, es algo que en realidad uno no conoce hasta que ese amor es llegado a ser
es puesto a prueba. Yo me casé enamorado de ella, pero no la amaba. Y es lo que le pasa a muchos. Nos casamos enamorados, pero no la amamos. Porque el amor es más que el enamoramiento. Y usted va a conocer que ama a alguien cuando ese alguien le falle de maneras que usted nunca esperó que le fallara, pero a pesar de eso, usted se impone a esa circunstancia difícil que parece que va a destruir la casa. Usted va a conocer que ama a alguien hasta que usted se dé cuenta que ha decidido morir por esa persona. Porque el amor es sufrido. Así dice 1 Corintios 13:4. Cuando comienza a desarrollar Pablo el tema del amor, dice: si yo hablara en lenguas angelicales, si yo cantara lindísimo, si yo hiciera esto, soy pura bulla, dice Pablo. Eres pura bulla. Si no tienes amor, eres pura bulla. Y al principio somos pura bulla. Prometemos la luna, prometemos las estrellas, y al pasar los años no hay nada de luna ni de estrellas, ¿verdad? Nos casamos enamorados, pero no amando, porque el amor es algo que se va aprendiendo con el paso de los años, con las oportunidades de ser ofendido y con las oportunidades de ser decepcionado por aquella persona de la cual tenías una imagen tan linda, pero ahora te estás dando cuenta que no es así. Pero hiciste un compromiso de amarla hasta que la muerte nos separe. Por ahí decía una hermana que hasta que la muerte nos separe, no, dice, más allá de la muerte, dice. Así decía ella. Entonces el esposo le dijo: no, el compromiso es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? De ahí para allá, si te vi no me acuerdo. Amar a una persona requiere perdonarla. Y qué difícil es perdonar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Oiga, el que dice que perdonar es fácil no sabe ni lo que está hablando. Es como el que piensa que nunca va a tener problemas en su matrimonio, que su matrimonio va a ser distinto, que todas las parejas en el mundo tienen problemas, pero él y ella se conocieron de una manera tan especial y flotan entre las nubes. Ellos son distintos a todos, ellos no van a fracasar, ellos no cometerán los errores que todos cometen. Y terminan haciendo todo lo mismo, igualito. Y al paso de los años llegan a mi oficina, consejería pastoral. Porque a todos nos va a pasar. Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero después dice: y vendrán tormentas y vendrán lluvias. O sea que incluso tener a Dios como el constructor y el que edifica tu casa, incluso teniendo a Cristo como el fundamento de tu familia, no asegura que no tendrás dificultades, pero sí asegura que serás más que vencedor en medio de las dificultades. Eso es lo que asegura. Que tú no serás como aquel que su ruina fue grande, porque tu fundamento está firme. ¿Alguien dice amén? El amor cubre multitud de faltas. Esa palabra en el original griego tiene que ver con una connotación de que tapa, esconde multitud de faltas. El amor no deja ver las faltas de aquella persona a la que amas y comenzás a ver solamente las virtudes. Te decepciona, te falla, te enojas, te ofendes, pero al final terminás perdonando, porque entonces has llegado al punto en que verdaderamente amas. ¿Por qué se dan los divorcios? Los divorcios se dan por una razón. Jesús dijo que Moisés había permitido el divorcio a causa de la dureza de sus corazones. Pero dijo Jesús claramente, eso no fue así. No fue así como Dios lo diseñó. Dios diseñó el matrimonio para que fuera el centro de la familia, que a su vez es el centro de la sociedad. Para que fuera así para siempre, unidos para siempre, hasta que la muerte nos separe. Lo único que puede separar ese vínculo es la muerte. De ahí para allá nada ni nadie debe separar esto. Lo que Dios unió, no lo separe nadie. Entonces, ¿por qué terminamos divorciados? Por la dureza del corazón. Porque aquel que ya no quiere seguir perdonando endurece su corazón, y aquel que está ofendiendo no reconoce que está ofendiendo.
Ambos endurecen su corazón y la salida más fácil es separémonos, porque ya no nos entendemos, porque ya no hay química. Y dice, el amor acaba. ¿Se acuerdan de ese corito? El amor acaba. La Biblia me dice a mí en 1 Corintios 13 que el amor no tiene fin. Si usted va a construir una familia, usted necesita ponerle como cobertura a esa familia el amor. Entre más cercana es la relación con una persona, más oportunidades de que esa persona te ofenda habrán. Y eso es lo que pasa en las familias. Como somos tan cercanos, nos vivimos faltando, nos vivimos ofendiendo, y aquel guarda rencor y va guardando rencor y va guardando rencor, en lugar de perdonar y hacer uso del amor, evitando que la ofensa se haga una raíz de amargura y contamine a muchos. Se aferra de la ofensa y comienza a ofender. ¿Y qué pasa con esa familia? Termina destruida. Y no solo entre la pareja, el esposo y la esposa, también entre los hijos y los padres. El tema de la familia es muy amplio y seguramente en algún momento, si no es que ya lo han tocado, irán hablando sobre el tema del respeto de los hijos a los padres y también la forma en cómo los padres deben de tratar a los hijos. Pero la regla básica, fundamental, que debe de regirnos a todos nosotros es el amor. Llegaron unos fariseos a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dijo él, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y terminó diciendo esto, toda la ley y los profetas se resumen nada más en esos dos mandamientos. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Dios no destruyó a Satanás con su poder, lo hizo con su amor en la cruz del Calvario. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó. El amor tiene la capacidad de devolverle vida a aquel que estaba muerto. Usted y yo, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos. ¿Por qué vivimos? Porque recibimos el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, en esto se muestra su amor, en que nos amó aun cuando éramos ¿cómo? Aun cuando éramos ¿cómo? Pecadores. Es que yo no lo puedo amar hasta que cambie. Es que si quiere que yo me comporte de esta manera, tiene que hacer de esta forma a él, porque si no yo no lo puedo perdonar. Dios te amó a ti aun cuando eras ¿cómo? Pecador. El amor es sufrido, el amor es benigno. Dice Pablo, no busca lo suyo. No lleva, hay una versión que dice que no lleva un registro de todas las faltas que ha recibido. Hermanos, si solamente aplicáramos el principio del amor en nuestras familias, tendríamos familias fuertes, familias firmes, que a pesar de las circunstancias que seguramente llegarán, si no es que ya están ahora metido ahí, vas a permanecer y vas a declarar al otro lado de la tormenta la victoria que Dios te ha dado. Él es el arquitecto y constructor. El fundamento puesto es Cristo, no puede ser otro. Y la cobertura que nos une y nos protege debe ser el amor. Póngase de pie. Yo no sé si estás aquí con tu familia, si están juntos, tómese de la mano, solo entre familias. Si no, si están sentados uno por allá o por acá, acérquense, búsquense, porque vamos a hacer una oración. Quiero terminar haciendo una oración para que estas tres verdades que te acabo de compartir se vuelvan una realidad en tu familia. Y si ya lo son, gloria a Dios por eso, sigue peleando la batalla. Necesitamos familias fuertes, necesitamos hogares que están cubiertos, protegidos con esa cobertura del amor que es impenetrable. Satanás no puede entrar ahí. Él le teme al amor porque el amor fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Jesús era Dios cuando estaba siendo crucificado. Él era Dios, pero era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Pudo haber llamado a los ángeles para que vinieran a rescatarlo y no lo hizo. Porque la única forma válida para alcanzar victoria sobre cualquier cosa en la vida es cuando lo hacemos por amor. Si actuáramos por amor, habrían menos divorcios, menos niños abandonados, habrían menos ancianos en los asilos.
Si actuáramos por amor, las iglesias estarían más llenas de los que están, porque no hemos podido entender que Dios ama a cada una de las personas que nos encontramos en el bus, a cada una de las personas que viven alrededor nuestro, y a veces no hacemos el esfuerzo de ir y hablarles de Jesús. Si el amor fuera la norma, no había tanta gente con tanta necesidad en este mundo. Y la iglesia es la llamada a dar el ejemplo de usar ese amor, ese poder que Dios nos ha dado, el poder que vence toda circunstancia, es el amor. La iglesia está llamada a ser ese ejemplo. Por eso es que nuestras familias tienen que ser familias fuertes, familias fortalecidas, que se aman. Una de las expresiones más poderosas que hay del amor es el perdón. Usted no sabe cuántas veces he tenido que perdonar a esta mujer yo en estos 17 años. Oiga, son cosas fuertes las que han pasado. Si pudieran ustedes vernos espiritualmente, emocionalmente, mirarían las heridas, las cicatrices más bien, porque las heridas ya no son heridas, ya están sanas. Están las cicatrices, pero ya no duele porque ya sanó. Uno se acuerda, yo tengo una herida aquí, hace años me hice una herida, me caí pequeñito, iba corriendo, me caí, se me metió una piedra aquí, me tuvieron que abrir, sacarme la piedra y sangré como usted no tiene idea. Me acuerdo de ese dolor, cómo sufrí, cuánta sangre perdí, me acuerdo. Y ahí está la cicatriz que me ayuda a recordar. Pero ahora me toco y ya no duele. ¿Sabe por qué? Porque ya la herida sanó. Eso es el perdón. Uno no es que olvida lo que pasó, pero ya no duele cuando uno recuerda aquello que sucedió. Si aplicáramos la medida del perdón, que es una de las manifestaciones más grandes del amor, porque la Biblia dice que Él nos amó aun cuando éramos como pecadores, y nos perdonó cuando nos arrepentimos. ¿Por qué nos perdonó? Porque nos amó y nos ama tal como somos. ¿Por qué nosotros no podemos amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres? Oiga, conozco gente que son familia, llegan a la iglesia, uno se sienta por allá y el otro por acá, porque dice: yo no quiero relacionarme con esa o con ese. Y el otro día me preguntaba yo: ¿cómo va a ser esa gente cuando estemos en el cielo? Allá no va a poder andar escogiendo dónde se va a sentar, allá va a tener que estar juntos. Y entonces el Señor me contestó fácilmente la pregunta. ¿Sabe qué me dijo? No van a estar allá, porque si no son capaces de perdonar aquí. Recuerde usted que el perdón de Dios en alguna manera está condicionado a que perdonemos a los demás. Así dice Mateo 18. Y si no somos capaces de perdonar nosotros, ¿cómo podemos estar exigiendo que nos perdonen? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús en la cruz. Y yo me pongo a reflexionar y digo: ¿usted cree que los romanos no sabían que Jesús era inocente? Claro que sabían. Pilato se lavó las manos, dijo: yo no encontré nada en él. Ahí vean qué hacen ustedes. Sabían que era inocente, pero lo crucificaron. ¿Usted cree que los fariseos no sabían que estaban haciendo mal al crucificar a Jesús? Claro que sabían. Entonces, ¿por qué Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Sabe por qué? Dice esa pregunta al Señor. La respuesta que obtuve fue esta: muchas veces la gente hiere a otros como el reflejo de algo que rechazan de ellos mismos. Jesús para ellos representaba aquello que ellos querían ser, pero no podían serlo nunca, porque sus corazones estaban endurecidos. Conocieron a la medida perfecta del amor, que era Jesucristo, no la pudieron soportar y por eso lo mataron. Pero en su corazón Él nunca guardó rencor contra ninguno. Los perdonó. Cierre sus ojos, tome la mano de la persona que está cerca suyo, de ese familiar suyo, sobrino, papá, mamá, hijo, esposo, no sé qué sea suyo. Pero en esta noche haga una oración ahí, usted solo, en silencio, en su corazón, y haga una promesa delante de Dios, que a pesar de lo que pueda suceder, de las tormentas que puedan venir, comience a orar ahora, mientras yo les voy ampliando un poquito el tema. A pesar de las tormentas que puedan venir, o las que hayan venido, las cicatrices que quizás están ahí, las heridas que quizás están abiertas todavía, hoy tú decides amar, tú decides perdonar, porque tú quieres colaborar con el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es que la familia permanezca unida.
El diseño de Dios es que nos amemos los unos a los otros. El diseño de Dios es que mostremos a este mundo familias fuertes, familias estables, que testifiquen a este mundo que sí se puede en momentos tan difíciles, tan oscuros, en los que los valores morales están siendo atacados tan poderosamente. La iglesia se levanta entendiendo su rol, entendiendo su papel, entendiendo que es Dios el que construye y es el arquitecto, entendiendo que el único fundamento válido es Cristo y que hay que remover todo fundamento que sea hecho de otro material que no sea la palabra de Dios, y entendiendo que lo único que nos va a ayudar a permanecer juntos, cubiertos bajo el mismo techo, es el amor de Dios, el cual ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Tú sí puedes amar como Dios ama, tú sí puedes perdonar como Dios te perdonó a ti. Lo único que necesitas hacer es hacerlo, porque no lo has intentado, te has rendido, te has permitido que la ofensa gobierne tu corazón. Pero en esta noche las familias de Mundo de Fe son fortalecidas. Padre, yo te doy gracias por cada familia esta noche aquí, por esta oportunidad que me diste de compartir esta palabra. Confieso mi fe declarando que tú, Señor, estás edificando un edificio hermosísimo, con fundamento poderoso, profundo, fuerte, estable, que no permitirá que las tempestades que vengan traigan ruina a ninguna de las familias presentes. Cancelamos con toda división, con todo pleito, con toda disensión entre las familias. Declaramos que el amor de Dios, que cubre multitud de faltas, viene a gobernar los corazones y a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendigo cada familia en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor, en el cual se fundamenta nuestra fe, del cual viene nuestra esperanza. Y declara, Señor, mi fe en esta noche, de que esta iglesia está formada por familias fuertes. Por lo tanto, es una iglesia poderosa en Dios. Es una iglesia que testifica del amor de Dios, no solo con palabras, sino con demostración de poder y con testimonio en sus familias. Gracias te doy, Padre. Los bendigo a todos en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Que tu presencia